Principalmente vengo no a hablar tanto del concepto de diplopia o de su asesorismo, sino en herramientas, ¿vale? En la herramienta que podemos necesitar, herramientas que podemos necesitar para mi evaluación curricular correcta, igual que herramientas que podemos utilizar también para terapia visual, dentro de algunas señales que tenemos, y pues sobre todo haciendo muchísimo hincapié en la prueba de analizo en el polarizado, ¿vale? Nosotros apostamos porque el polarizado es la manera de expresión más natural, ya la veremos. Entonces, bueno, nuestro enfoque va a facilitar las herramientas en las que el polarizado es el pilar fundamental. Disociación, ¿vale? Como herramienta para la evaluación, todos sabemos diferentes maneras de disociar, ya sea curso alternante, ya sea con prisma, polarizados con glifos. Evidentemente, la curso alternante, si no es suficientemente rápido, sí que vamos a entrar en mediciones moleculares, además que una posibilidad de próxima encontrar juegos y con objetos en visión próxima. El prisma, bueno, pues una disociación, evidentemente, de las que más utilizamos, pero que cada uno de los ojos se pone su posición de reposo porque no hay feedback que estabilice la acomodación de los dos ojos. Y luego tenemos las disociaciones que lo que hacen es crear imágenes similares para los dos ojos, ¿vale? Pero con unas características que también pues, son diferentes sobre todo evidentemente el cromatismo. La principal característica del polarizado es la visión natural, las imágenes que recibe cada uno de los ojos son iguales en contraste, ya sea, aunque pueda bajar un poco de contraste polarizado, son similares, que no lo es así en el glifo. Esto, bueno, pues hay personas que sí que les produce una incomodidad, el filtro rojo especialmente, que es un filtro que es más espesor, el contraste lo bajan, el polarizado también baja el contraste, eso pues, hay que tenerlo en cuenta, pero la baja de contraste que produce los filtros de color es alta, que la del polarizado. Inclinación de cabeza, esto iba un poco pensando también en que hay polarizados pero lineales que sí que son muy el movimiento de la cabeza sí que nos puede estropear, ¿vale? Producir que no corte bien el polarizado. En el caso del análisis polarizado, es la característica que tienen los dos positiva. De hecho, la inclinación no es un problema, pero el polarizado no, o sea, no entrar en alguna otra cosa negativa, pero el polarizado también tiene el problema de que está alineado con la pantalla. El alineamiento para que se produzcan con los circulares, para que no se creen imágenes fantasma, hay que estar alineado. Entonces, sí que es verdad que el análisis, por ejemplo, eso no lo tiene. Cualquier posición que se pongamos la lente polarizada, la pantalla polarizada, siempre va a cortar, el polarizado no, pero bueno. En cómputo general sí que es más, tiene muchas más características positivas. El polarizado, a la hora estamos hablando de tanto de evaluar como de entrenar. Y, bueno, la inducida, que es lo que produce en muchos casos el filtro. Nosotros, como os hemos dicho, el polarizado creemos que es la herramienta principal para evaluar. ¿Por qué? Pues porque aquí vemos, aparte de que, bueno, la tecnología también nos permite hacerlo, tenemos las imágenes que nos están cogiendo cada uno de los ojos, el paciente luego, pues en la ¿no? De cómo tener sistema vehicular, nos produce una sensación de muchísima más comodidad, e incluso, y eso lo veréis, si no sé si lo habéis visto ya, la sensación que produce ocluir con polarizado, en que el paciente le estamos poniendo los polarizados y le estamos eliminando una de las imágenes solo las letras, ahora os explicaré un poquito más, los pacientes no son conscientes de que solo están viendo el número de los. Esas sensaciones son muy positivas a nivel de datos que recogemos nosotros en el examen, pero también a nivel de familiar del paciente. Bueno, tener una pantalla afuera, algunos la conocéis, otros no, es una pantalla polarizada que nos va a permitir, ahora veremos, sacarle el máximo partido al polarizado tanto en evaluación como en el examen. Aplicaciones clínicas de los polarizados. Hemos hecho tres grupos, el primero la vuelta visual y refracción binocular, luego hablaremos un poquito más de otros test del examen binocular, aunque el polarizado pues, tiene un papel importante, y luego la terapia visual. El principal, en el examen refractivo, en el que metemos a vuelta visual y refracción binocular, creo que el polarizado es la clave. ¿Vale? La clave se puede enfocar de dos maneras, se puede enfocar como un monocular y campo monocular, en la que el paciente, lo que os contaba antes, le estamos ocluyendo con el polarizado, entonces imaginaros la pantalla,
en la que tenemos unas letras, en la que nosotros elegimos qué ojo queremos que vea el paciente, por lo tanto, toda la periferia, todo el campo visual del paciente lo está viendo de forma binocular, pero esto lo estamos eliminando con uno de los ojos que vea las letras de la pantalla. ¿Vale? De tal manera que eso por eso se llama monocular, que las letras las ve con un ojo, en campo binocular porque todo lo de alrededor lo está viendo de forma binocular. ¿Vale? Esto nos lo permite el polarizado de una forma, nos lo permitiría el anamifo de la misma manera, pero perderíamos las características, sobre todo de visión natural que produce el polarizado, ya que los filtros son similares en los dos. Y luego también tenemos la opción de la refracción binocular, en la que estamos llevando a cabo la refracción de forma simultánea ojo derecho y ojo izquierdo. Esto lo haremos con estas tres líneas, la que en medio es binocular, arriba la, por ejemplo, del derecho, abajo el izquierdo, y el proceso de refracción se va a centrar principalmente en que el paciente vea de forma similar durante todo el proceso sus agujas visuales más altas hasta la mejor de sus agujas visuales, que vea de forma similar con los dos. Esto además tiene el beneficio de que el momento dentro de los ojos, por una miopía, no da para mejorar la agudeza visual, podemos seguir con el otro ojo, aprovechando que ahora veremos las ventajas que tiene, por ejemplo, en las miopías, refraccionar en campo abierto. La información que nos da solamente poner las letras, en este caso las letras agudeza visual popularizadas. Solamente poner el test, tanto este como otros test de letras en las que podemos combinar como ver el ojo izquierdo como ver el ojo derecho de forma simultánea, nos va a dar pistas primero de la fusión, de cómo es la fusión de estables, si necesitamos o no la línea de anclaje binocular para que el paciente fusione. Nos va a dar información de una aporia en la que, por ejemplo, teníamos están desalineadas las líneas que está viendo el paciente. De disitonia si ve los tamaños de cada una de las líneas de diferente tamaño, que veamos más grandes las de arriba, más pequeñas respecto a las de abajo. También el control de supresión, porque aquí en sanidad que suprima, evidentemente vamos a ver que una línea, en este caso, desaparecería, o qué necesita el paciente para recuperar la supresión, pues parpadeo, o que miopicemos, o cualquier, las pistas que nos pueda dar a nosotros y poder saber de dónde puede venir esa supresión. Como aquí solamente sería como viendo el paciente con las gafas polarizadas las letras, sin entrar incluso en un proceso completo de refracción. Solamente la información que nos puede dar que el paciente se ponga las gafas polarizadas está dispuesto y sacar toda la información que nosotros podamos. Es una práctica clínica, además es muy llamativo porque luego veremos que hay refracciones que los pacientes van a corregir, porque es chavales pequeños, chavales jóvenes que llevan gradación solo en un ojo, en su vida normal que esa gradación no les molesta, no les han insistido que se dé una corrección, si no miopías, por ejemplo, miopías de una dioptría en uno de los ojos, no les restan hasta que tú les sientas, les pones polarizado sin nada, les pones sus test, les pones sus test de lectura en la que ellos pueden ver lo que aporta el derecho o el izquierdo y de repente les desaparecen las letras o una parte del texto les desaparece y no lo pueden leer. Entonces, es muy fácil para explicar también al paciente que realmente está viendo solo con uno de los ojos. ¿Qué pasa? Luego le dicen de poner la graduación que se supone que considera que necesita y aparecen todas las letras del texto, ya pueda leerlos y ya pueda ver las tres líneas, ¿vale? Entonces es un texto que es mucho más gráfico porque realmente se dan cuenta de que por la vida está viendo solo con uno de los ojos. Entonces, a nivel de que el paciente también sea consciente de cómo ve, es una herramienta imprescindible. Y luego, otras características, como por ejemplo la visión alternante, que le aparece, que desaparecen las líneas. Solamente colocarle el polarizado ya, haciéndoles preguntas, sabemos cómo tenemos que hacérselas, podemos extraer muchísima información para luego enfocar el examen hacia donde consideremos que tenemos que llevar. Otras ventajas del polarizado, de usar polarizado, respecto, por ejemplo, a una refracción tradicional, una agudeza visual o una fusión estándar, sería que, evidentemente, lo que os comentaba antes, estamos solo eliminando el objeto, las letras que no queremos que vea, pero el entorno sí que está fusionado, la estabilidad acomodativa que produce, ¿vale? Que no haya respuestas acomodativas diferentes, que sean producidas por la fusión, por ejemplo, que producen imágenes con diferente nitidez, nos puede
ocasionar que, bueno, que las refracciones se vean afectadas por esa acomodación que no está controlada. En el caso de utilizar polarizados, sí que estamos garantizando una mayor estabilidad acomodativa. Casos como cicloforias en lejos, pues por falta de inervación de los subimos, por ejemplo, sí que si lo subimos, cuando en fusión, lo que hacen los músculos es tender a una posición de reposo, en la que sí que puede ser que los ejes de las rotaciones en monocular y en binocular sean diferentes. O sea, perdón, en lejos en centro por sean diferentes. Entonces, cuanto mayor es el cilindro, menor va a ser la tolerancia a esos cambios. Hay que tener en cuenta que en condiciones de cicloforias en este caso, o otras situaciones en las que sí que puede haber variaciones entre ejes en diferentes distancias, tenemos que ser mucho más exquisitos a la hora de graduarlo, sobre todo en casos de cilindros. Cuando nos incluimos, evidentemente, la posición de los ojos sí que cambia respecto a que de los continuamente en fusión, aunque sea en anisometropías, lo que vamos a ver es lo que a tiempo real lo que aporta cada ojo y cada gradación. Lo que veíamos antes desde las tres líneas, en anisometropías importantes, vamos a ver cómo le está afectando al ojo más gradación y al ojo de menos gradación, y vamos a poder ver en tiempo real lo que aporta cada uno, con unas gradaciones que presentan una mucha mejor afectación que las que hacemos de forma molecular. Esto se siente, luego veremos también a las anisometropías. Mejor percepción de luz, mejor contraste, cuando lo incluimos de forma estándar en uno de los ojos, la iluminación, la imagen retiniana del ojo que está desocluido tiene mucha más luz, evidentemente, que está desocluido, por lo tanto, la imagen que está apareciendo el cerebro no tiene el brillo original, porque estamos bajando la iluminación, incluso esa rivalidad va a haber supresión alternante, por lo tanto, puede tener la sensación de lustre de la imagen que está percibiendo. Esto no pasa, evidentemente, cuando la luz que reciben nuestros ojos, cuando estamos en campo binocular, es la misma. Nistagmus, pues evidentemente Nistagmus se desencadena con la fusión. Otro beneficio que tiene usar el polarizado para hacer exámenes refractivos en campo binocular en vez de hacerlo con oclusiones estándar. Y luego la ambliopía, tanto para lo que es el objetivo como el tratamiento, utilizar polarizados tiene sus ventajas. El objetivo tradicional pues es la máxima agudeza visual en cada ojo por separado, y lo que pretendemos con la binocular es que esa mejor agudeza visual no sea individual de cada uno de los ojos, sino lo que aporta mejor tratamiento. ¿Qué pasa? Que pueden salir refracciones diferentes, ¿vale? Pueden salir refracciones diferentes en la que el paciente, cuando luego hace todo el izquierdo, que realmente vea peor con uno de los ojos. Mucho peor que si la agudeza visual que alcanzaría de forma monocular, ¿vale? Pero aquí lo que está primando, y aquí hay una parte también de didáctica del paciente, que lo que estamos nosotros queriendo es una gradación que maximice la binoculariedad del paciente, no la agudeza visual, ¿vale? De ahí el tratamiento clásico, pues es ocluir el ojo no amblíope para intentar aumentar la agudeza visual del ojo amblíope. Evidentemente, eso está más que estudiado, que lo que hace es impedir el establecimiento de la binocularidad, que es lo que nosotros queremos potenciar cuando hacemos la grabación binocular, ¿vale? Lo que hacemos es prescribir la grabación que produce la misma calidad. Y estos son algunos test en los que nos podemos utilizar para estudiar tanto la agudeza visual como el estado de refracción del paciente con polarizados. Este es el test que os decía que sirve mucho para ver pequeños cambios de gradación, 0,75 o supresiones, esos pequeños pasos de graduación que puedan o no producir una supresión, el que la gente que considera que no tiene muy bien, no necesita llevar las gradaciones que le corresponde, sobre todo en anisometropías, aquí ve perfectamente que de repente hay palabras que les aparecen, porque aquí hay palabras que hay un ojo, palabras que hay el otro y palabras que hay el otro, como estoy aquí. Entonces aquí, de repente el texto se deja de leer. Y aquí, bueno, pues el típico 3 de las tres líneas de la misma agudeza visual, que se puede poner la agudeza visual grande, la agudeza visual pequeña, para poder hacer todo el paso de un proceso de refracción binocular que simplemente sería ir cuando con el 0,25 intentando que durante todo el proceso de refracción desde 0,1 empecemos hasta la máxima agudeza visual, tanto la línea de arriba como la línea de abajo tengan
similar calidad visual. Lo que hacemos es un equilibrio. Es como hacer un equilibrio binocular durante todo el proceso. Podemos intercalar los test de astigmatismo, tanto esfera como los cilindros cruzados de Jackson, ¿vale? Pero el objetivo es que vamos igualando en base 0,25 las dos líneas de agudeza visual hasta la máxima agudeza visual, y en caso de que uno no alcance más agudeza visual, seguiríamos con el de arriba, y al final del todo, pues, si yo repito, pues utilizaríamos, seríamos con la línea central, ¿vale? Entonces sí que es verdad que es un proceso mucho más con refracciones que pueden cambiar un poquito, son refracciones, hay que ser refracciones un poco más positivas, porque la formación no ocupa papel, son mucho más naturales, pero bueno, hay que tener en cuenta que estamos potenciando la binocularidad y no la máxima potencia monocular, ¿vale? Eso sí que hay que tener en cuenta siempre que lo utilizamos. El examen binocular, evidentemente, por todas las características que hemos estado diciendo hasta ahora, pues nos va a facilitar, y aquí metemos, además del polarizado, evidentemente la tecnología, ¿vale? La tecnología que nos permite que con esos polarizados podamos hacer gran cantidad de ejercicios, tanto de evaluación, como veremos ahora en visión binocular, como en terapia, ¿vale? Para juntar todos los beneficios de ambos campos y pues, mejorar en nuestros exámenes binoculares, tanto en prescripción como de tratamiento. Lo vamos a hacer, pues podemos medir referencias, podemos medir referencias tanto horizontales como verticales, podemos jugar con los pasos, podemos, tanto veremos medirlas como podemos entrenarlas. Podemos, aprovechando que las imágenes que ven cada uno de los ojos son mucho más naturales que cuando ponemos una gafas rico, y la que pues, es verdad que puede ser más limitante a la hora sobre todo de las expresiones, podemos medir, y hablando también un poco de lo que estábamos hablando de prismas, me parece muy bien, tanto desde SOBE como esto sería una variedad de modos popularizado, que se puede hacer tanto horizontal como vertical, en la que nos da las dioptrías prismáticas de desviación. Y además, por ejemplo, en este caso el SOBE, que viene muy bien como herramienta para tanto calcular como comprobar los prismas que se prescriben, porque además nosotros podemos mover de aquí la cruz hasta que el paciente ve la cruz desplazada, nosotros podemos mover la cruz hasta que el paciente la perciba en el centro y nos calcula el prisma que compensa la desviación del paciente. Y esto viene muy bien, pues, como os comento, para prescribir, para comprobar o para que incluso el paciente vea realmente cómo está viendo el prisma. Y este igual, este la que viene muy bien, este de aquí, para medir estrabismo, que se utiliza mucho tanto en el total como en el vertical. En fusión, luego todos estos test, y por ejemplo este es su principal característica, ¿vale? Desde Word, como los mercenarios, no tiene mucho más que cuántas luces tienes, pues está polarizado igualmente, por lo que tanto ya no tenemos esa parte de problema con el filtro rojo. Podemos seguir valorando la dominancia sensorial, ¿vale? Porque este aquí, si domina más uno, domina más el otro, sí que tiende a hacer color concreto. Y aquí además podemos jugar con el tamaño angular, desde tamaños muy pequeñitos hasta tamaños todo lo grandes que nos dé el dispositivo, para poder trabajar, poder evaluar en zonas mucho más centrales o mucho más periféricas. Entonces podemos recoger la parte del campo que a nosotros nos puede interesar más. El tema del tamaño angular es una característica que tienen casi todos los test en los que puede resultar interesante. ¿Por qué? Por eso, porque lo más periférico, personas que tengan cualquier tipo de escotoma central. Incluso con este test de aquí, que nosotros siempre que se pueda modificar, y damos el valor, podemos calcular, podemos tener una estimación del tamaño angular que tenga el escotoma que tenga el paciente, porque lo podemos hacer todo lo pequeño posible y que el paciente no lo detecte, hasta que empiece a percibirlo. Nosotros ya sabemos más o menos, con el tamaño angular que nos proporciona el dispositivo, cuál es la zona que ocupa ese escotoma. De igual manera, es muy grande hasta que empiece a dejar de percibir. Entonces, podemos hacer cierto seguimiento de este parámetro. Nos permite, evidentemente, medir estereopsis, tanto de los dos tipos de estereopsis, tanto con disparidad como por random. Y nos permite, como has explicado, Daniel, también medir la disparidad de fijación. Estos serían como los controles, evidentemente la pantalla polarizada. Bueno, se ve, de hecho, lo podéis ver en cualquier momento que queráis aquí fuera, cómo sería la sensación de con los polarizados medir todas estas desde binoculares. Esto, evidentemente, se puede medir en horizontal y en vertical y nos va a dar los valores tanto de endo como de exodisparidad. Y luego, enfocándonos en la terapia visual, hay muchas características de medida que se pueden tirar hacia el entrenamiento.
que por ejemplo son los vectogramas. Vectogramas además que una pantalla de evaluación que se puede jugar con la distancia, y una de las distancias evidentemente principal es la distancia de lejos, para la que, por ejemplo, polarizado hay menos cosas más que trabajar. ¿Vale? Podemos trabajar vectogramas para hacer visión más central, para trabajar visión más periférica como desde la cadena o similares que vienen de ese, hacer convergencia, divergencia, ¿vale? Muchos cambios porque sabemos además que la terapia visual es una herramienta. O sea, es un trabajo de ir modificando y adaptándonos mucho, como hablaba de la personalización al paciente, a todos los niveles, a nivel de variación, de dificultad, incluso al punto de cambiar los estímulos porque para que nos aburran. Entonces podemos jugar con cambiar los pasos, cambiar el tipo de estímulo, que se mueva el estímulo cuando nos tocamos la pantalla para facilitar la fusión del paciente, que podemos hacer flippers prismáticos para hacer saltos convergencia y divergencia en cualquier momento del examen. ¿Vale? Podemos ayudarnos aquí de una cruz central para la organización del paciente, o incluso también podemos hacer vectogramas con puntos aleatorios. Esto sería lo que tendría que ver el paciente, pero evidentemente el paciente tiene una pantalla entera de radio, en la que en el momento que nosotros metemos convergencia empieza a aparecer el estímulo, que sería el paso siguiente para un entrenamiento ya sin tantas pistas como pueden ser los bordes que tienen los centrales. Aquí ya tendríamos otro tipo de trabajo más avanzado de divergencias, incluso ya otros vectogramas en los que ya jugamos incluso con la localización espacial. Esto es una espiral, este es el típico vectograma del laberinto, ¿vale? Pues en versión editable, en versión niveles, porque podemos mover la convergencia, podemos meterle convergencia y divergencia hacia adelante, hacia atrás, incluso, aparte de cambiar los estímulos, hacerlos acomodativos o no acomodativos, podemos incluso quitar la espiral de tal manera que ya se convierte en ejercicio de localización espacial. Entonces el paciente, y cambiar el número de estímulos. Entonces el paciente nos tiene que ir diciendo, si ponemos números, pues imaginaros, si ponemos números nos podría ir diciendo en orden desde el vértice hasta la base, o convergencia y divergencia, sin la ayuda de la espiral, localizando los cuales están más cerca o más lejos de la pantalla. Y ahora, hace mucho, introducimos también el que es de divergencias, pero en movimiento, de tal manera que podemos entrenar las divergencias con el vectograma moviéndose por la pantalla. Entonces eso, bueno, pues va añadiendo dificultad o, bueno, para diferentes modalidades. Tenemos, por ejemplo, para la OSS dinámica, que podemos medir también, tanto con monocular, con campo binocular, como binocular directamente, de tal manera que podemos medir la OSS dinámica del derecho a izquierdo de forma simultánea y utilizarla también como entrenamientos de motilidad ocular, ya que podemos incluso cambiar los trazados y personalizar los trazados por la pantalla. Podemos hacer trazados aleatorios como los que nosotros queramos pintar para cada vez hacer el ejercicio más difícil. Y el que os comentaba antes, que viene muy bien también como antisupresión para utilizarlo con prismas, para trabajarlos con flipper, en el que vamos a garantizar siempre, ya sea con textos o con tablas de Harker también, de letras y números, para los más pequeños como saben leer, para poder controlar todos los ejercicios o que el paciente es consciente de cómo lo está haciendo y que lo está haciendo bien. Luego, evidentemente, todo lo que pueda aportar la tecnología, el polarizado, para poder pintar el binocular en la pizarra, para poder hacer laberintos que el paciente, bueno, pues lo que hemos hecho, les trabajo en terapia de ambliopía, por ejemplo, los polarizados, para poder además hacer lo que hemos estado acostumbrados a hacer en un plano de 40 centímetros, poder llevarlo también a una distancia más lejana. Y esto es un poco todo, así rápido, ¿vale? Para agilizar un poquito. Entonces, lo que se decía, el objetivo mío ya es salir más del concepto y meterme más en las ventajas que tiene, en este caso, el polarizado, pues nos va a facilitar hacer los exámenes binoculares más fiables, más cómodos para el paciente y que, bueno, las herramientas que hoy en día están disponibles para facilitar su trabajo.